Bueno, nuevamente con ustedes, después de una interrupción que tuvimos involuntaria, pero hoy me gustaría conversarles sobre una situación muy especial que a lo mejor muchos de ustedes ni se la imaginan. Terminamos de considerar ya lo que se trataba del delito, cuáles eran los elementos del delito, los 4 elementos del delito. Vimos las causas que pueden hacer caer a cada uno de estos elementos: la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y hoy, con el delito terminado, por decirlo de alguna manera, vamos a hablar de un tema que no es muy común en los códigos del mundo, pero donde Uruguay tiene un capítulo entero para tratarlo, y es el tema de las causas de impunidad. ¿Qué quiere decir esto de causas de impunidad? Significa que puede haber casos, en algunos casos determinados, donde hay un delito y sin embargo no se castiga por una circunstancia especial, por una situación muy excepcional, ese delito no se castiga. A veces porque la ley impone que no se castigue y otras veces porque le da al juez la posibilidad de no castigarlo. Estas causas de impunidad, como les dije, que ocupan un capítulo de uno de los títulos del Código Penal, van del artículo 36 al artículo 45 inclusive, ¿verdad? Y entre ellas tenemos que destacar la diferencia. Hay la mitad, por decirlo de alguna manera, son causas propiamente de impunidad, es decir, causas donde el delito, por circunstancias que ahora vamos a ver, no se castiga, y en otras son causas de perdón judicial. Es decir, la posibilidad, la facultad de que el juez, ante esa situación, no le aplique la pena al autor del delito. Y bien, vamos a empezar por el artículo 36, que es el primero de estas causas de impunidad. En realidad se trata de una causa de perdón judicial y dice así, con el nomen iuris que ustedes saben siempre en letra cursiva, entre paréntesis, se llama el artículo la pasión provocada por el adulterio. Y dice, la pasión provocada por el adulterio faculta al juez para exonerar de pena por los delitos de homicidio y de lesiones siempre que concurran los requisitos siguientes. O sea que aquí tenemos una causa donde se le da la oportunidad al juez, el derecho al juez, la facultad, de perdonar, si a él le parece, ¿verdad?, por delitos, nada más que por delitos de homicidio o de lesiones, a estas personas. Primero, que el delito se cometa por el cónyuge que sorprendiera infraganti al otro cónyuge y que se efectúe contra este o contra el amante. Esa es la primera condición para que exista lo que se llama la pasión provocada por el adulterio. Segundo, que el autor tuviera buenos antecedentes, es decir, quien mata o quien lesiona, y que la oportunidad para cometer el delito no hubiera sido provocada o simplemente facilitada mediando conocimiento anterior de la infidelidad conyugal. Entonces tenemos, en primer lugar, el número 1, que el delito se cometa por el cónyuge que sorprendiera infraganti al otro cónyuge y que se efectúe contra este, es decir, que lo mate o lo lesione a su propio cónyuge que está en acto de adulterio, o al amante, sea hombre o sea mujer. Eso no interesa porque el código no hace ningún tipo de distinción respecto al sexo incluso. De manera que ahí tenemos un acto de adulterio, quiere decir una persona casada que tiene relaciones extramatrimoniales. Tiene que ser sorprendida, no vale que el acto de adulterio haya sido conocido antes por parte del autor, tiene que ser en el momento, el concepto de flagrancia, en el momento ese, entra a la casa, entra al cuarto, entra a determinada situación o ve determinada situación, en ese momento está cometiendo un acto de adulterio. Eso es lo que lo faculta al juez para no aplicarle la pena en este caso.
Y la segunda condición para que ocurra esto es que el individuo, es decir, quien cause la muerte, quien sea el autor de la muerte o el autor de las lesiones, sea una persona con antecedentes honorables, que tuviera buenos antecedentes, ¿sí? Y que la oportunidad para cometer el delito no haya sido proporcionada por un conocimiento anterior del adulterio, lo cual sería una venganza, ¿verdad? Una especie de justicia propia, una venganza, que el individuo conoce el adulterio y entonces espera que se produzca la situación de nuevo, va y lo mata. No, no. Tiene que ser absolutamente infragante. El concepto de flagrante. Y yo, en toda mi larga carrera judicial de 40 años, honestamente nunca tuve un caso, ni en el interior del país, donde estuve en 4 departamentos, ni en Montevideo, donde fui juez de varias categorías, tampoco estando en la Corte ni en el Tribunal de Apelaciones, pero sí conozco un caso en fin, de oídas, que creo que se produjo, ¿verdad?, por los años 30 y poco, ¿no? Yo era éramos un niño muy poca edad, que me lo contaban mis mayores, ¿no? Y justamente acá en el barrio donde yo vivo, a la vuelta, se había producido un acto de estos, donde un individuo había sorprendido al cónyuge en un acto de adulterio y le había dado muerte. No recuerdo ahora si al cónyuge o a la persona que estaba con el cónyuge. Y hubo un acto de perdón judicial ahí. En ese caso fue el único caso que conozco. No se trata entonces de una impunidad absoluta, pero sí se trata de una posibilidad de que el juez perdone. El segundo caso que tenemos de causas de impunidad dentro del Código es el artículo 37, que habla del homicidio piadoso. Dice también, un caso de perdón judicial, los jueces tienen la facultad de exonerar de castigo al sujeto de antecedentes honorables, autor de un homicidio efectuado por móviles en piedad mediante súplicas reiteradas de la víctima. ¿Qué es esto? Es un caso de eutanasia, ¿verdad? Es lo mismo que la eutanasia. Lo que pasa es que la eutanasia es toda una ley que reglamenta cómo debe ser, pero este es un caso de eutanasia que está librado al buen criterio del juez. El juez puede perdonar si el individuo mata, el sujeto mata, ante súplicas reiteradas de la víctima. Máteme, por favor, no puedo más, no puedo resistir el dolor, no puedo resistir la enfermedad, no puedo seguir viviendo de esta manera, por favor, máteme. Pero además el sujeto que lo mata, el sujeto que siente esa emoción, digamos, esa piedad que le supone que el otro le pida por favor que le dé muerte, debe tener antecedentes honorables. Yo en esto nunca estuve muy de acuerdo que el legislador le pusiera esta cortapisa a la solución esta, porque en realidad puede tratarse de una persona que no tenga antecedentes honorables y que pueda sentir una piedad por alguien que en ese momento se está por morir, puede ser una persona de su propia familia, que él quiere mucho y que nunca le haría un daño, nunca le cometería un delito sobre esa persona. Bueno, pero bueno, esa es la situación. Esto no ha servido de mucho en nuestro código, porque ustedes vieron que en estos momentos, precisamente en estos momentos en los cuales estamos hablando, de hace unos muy pocos días, ha habido una discusión en el Parlamento sobre un proyecto de ley de eutanasia. Ya el año pasado se había presentado por parte de uno de los diputados del Partido Colorado un proyecto de ley sobre eutanasia. Y bueno, todo eso habrá que ver cómo se soluciona. De todas maneras, este homicidio piadoso, tampoco recuerdo casos que yo les pueda contar a ustedes. No quiere decir que no los haya habido, ¿no? Estos son casos que se manejan siempre con cierto secreto, cierta discreción. Pero de todas maneras, es una posibilidad del juez. No se trata tampoco de una causa de impunidad completa, ¿no? Se trata de una causa de perdón judicial.
Después tenemos el artículo 38, que es una causa propia de impunidad, pero que no la vamos a considerar hoy porque está derogado el duelo. Dice, el artículo 38 dice, el Tribunal de Honor en el delito de duelo queda exento de pena el duelo que se efectúa llenándose los requisitos establecidos en la ley del 6 de agosto de 1920. Les quiero contar un poco, no porque tenga interés como causa de impunidad, porque el duelo está derogado, ¿verdad? Hay una ley 16.274 del 6 de agosto de 1992 que derogó al delito de duelo. El duelo era el lance caballeresco, y cuando no se hacía todo por parte del Tribunal de Honor que autorizaba el duelo, había que nombrar padrinos, los padrinos nombraban un presidente del Tribunal de Duelo y luego se hacían duelos, como hubo acá en el Uruguay, políticos muy conocidos, incluso yo recuerdo perfectamente en mi juventud haberse realizado un duelo entre dos personalidades de la República, muy importantes, un duelo a pistola, donde no pasó absolutamente nada, pero bueno, eso eran las reglas. Y el que no cumplía esas reglas podía ser imputado por el delito de duelo, que era un delito que estaba previsto en el artículo 200, creo que era del Código Penal, y que bueno, fue derogado por esta ley de 1992 que les acabo de contar. O sea que esta causa la vamos a dejar de lado. El 39 habla de la piedad, el honor, el afecto en ciertos delitos contra el Estado civil. Es otra causa de perdón judicial, porque dice así, el juez puede exonerar de castigo, vieron la diferencia, ¿no? Está exento de pena, dice en unos, y en otro dice, puede exonerar de castigo, o sea, causa de impunidad y causa de perdón judicial. La que estamos viendo, causa de perdón judicial. El juez puede exonerar de castigo al que por móviles de piedad, de honor o de afecto reconociera como hijo legítimo o natural a una persona que careciera de estado civil. Ustedes saben que en nuestro código hay delitos contra el estado civil. Es decir, personas que asumen un estado civil que no tienen, porque alguien se los da o porque esa persona se los atribuye, comete un delito. Entonces, lo que este artículo, 39, permite es que el juez tenga la facultad, tenga la posibilidad de quitarle el castigo a quien por un móvil de piedad o por un móvil de honor o por un móvil de mucho afecto le reconoce a una persona como hijo legítimo natural que esa persona careciera de estado civil. Es decir, se encariña con un niño que ha quedado sin padres y lo reconoce como hijo suyo por un móvil de afecto, o por piedad, porque se trata de una persona que ha quedado abandonada, no tiene quien se ocupe de ella, es una persona enferma de pronto, y entonces por piedad también la reconoce y la nota como si fuera hijo suyo, y por honor en aquellos casos que, bueno, alguien de alguna manera mancha el honor de una familia y que la persona de esa forma trata de borrar esa situación, ¿verdad? También se trata de un caso de perdón judicial. El 40, la retorsión y la provocación en los delitos contra el honor. El juez puede exonerar de pena, caso también de perdón judicial, a los autores o a alguno de ellos por los delitos de injuria o difamación en el caso de ofensa recíproca. Es decir, el delito de injuria es cuando una persona ofende a otra en su honor, en rectitud o decoro, y el delito de difamación es cuando una persona le atribuye a alguien una calidad determinada que puede hacer que esa persona sufra un desprecio público o que puede hacer que esa persona sufra una causa administrativa o una causa de carácter penal, de manera, una causa judicial. De manera que esos dos delitos, cuando son recíprocos, es decir, uno lo difama al otro porque él lo difamó antes, o uno lo injuria al otro porque el otro lo injurió antes, en ese caso el juez puede exonerar de pena, se llama retorsión, ¿no? Y de vuelta la contra entre una y otra acusación. Y de la misma facultad ser asistido en el caso de ofensas inferidas
en las circunstancias previstas en el inciso 11 del artículo 46, que es una circunstancia de carácter atenuante, que la vamos a tratar en su momento oportuno, ya en las próximas charlas muy cercanas vamos a tratar de las atenuantes y las agravantes, y ahí vamos a tratar el artículo 11, el inciso 11 del artículo 46, que se trata de la provocación.